Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, Rey de Gloria, venimos, Señor, en esta mañana delante de tu presencia, en los méritos de nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo. Señor, de que tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Padre Santo, ayúdanos y clamamos a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo obre hoy en medio nuestro con ese fin, que produzca en nosotros, en nuestros corazones, ese anhelo de alabar tu nombre, siendo expuestos hoy en esta mañana a tu palabra, que hoy, Señor, por medio de ella tu Espíritu Santo nos mueva a glorificar al Señor Jesucristo para que tú seas glorificado en Él. Que hoy podamos ver aún más claramente, Señor, la majestad de nuestro gran y precioso Redentor. Oh Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, para que tu palabra sea predicada fielmente, para que no haya tropiezos, Señor, para que tu pueblo sea edificado, consolado, para que nuestra esperanza crezca y mejore, Señor. Podamos correr y asirnos a ella. Oh Señor, bendícenos en esta mañana. Y bendice, Señor, a aquellos que tú has traído hoy que no conocen al Señor Jesucristo. Bendícelos con la salvación, con las realidades de ese nuevo pacto que ahora leímos, Señor. Salva a los niños también, Señor, por medio de tu palabra. Y que poco a poco ellos vayan entendiendo su necesidad de el único Salvador, Jesucristo. Y en Él oramos. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos y amigos. Abrimos nuestras Biblias en la Epístola a los Hebreos. Capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Vamos a leer de los versículos 20 al 28. Dice así la palabra del Señor. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Cuál era entonces el gran temor de estos hermanos a los cuales escribió este autor? Como hemos visto hasta ahora, en los corazones de algunos de ellos habían muchísimas dudas con respecto a su fe cristiana. Pero ¿cuál era su principal temor? A lo que los había llevado su negligencia en su estudio de la palabra de Dios, en ese estudio constante y perseverante que era necesario para todo cristiano. Esa tardanza para oír, de la cual los acusó el autor en Hebreos capítulo 5, era a creer que en el cristianismo ellos habían perdido a aquel sumo sacerdote que los representaría a ellos delante de Dios.
Y eso los había llevado a tener un gran temor con respecto a su salvación y los estaba haciendo pensar en volver al judaísmo. Recordemos que lo que ellos habían aprendido muy bien del Antiguo Testamento y de su antigua religión judaica era la necesidad que tiene todo pecador de un representante. Alguien que los representara a ellos delante de Dios. Y ese era el rol que cumplía el sumo sacerdote Aarón en el pueblo de Israel. Y él había sido el primero. Aarón entraría una vez al año al lugar santísimo delante de la presencia de Dios hasta que muriera. Y después de él, alguno de sus hijos, con el fin de ofrecer sacrificios a Dios para obtener el perdón de pecados y que Dios quitara su ira sobre Israel. Sin ese mediador, sin ese representante, no había esperanza para el pecador. Y eso estos hermanos lo sabían muy bien. Y por haber descuidado su crecimiento espiritual, como vimos, no prestándole atención a la predicación de la palabra, no estudiando las escrituras como debían, algunos de ellos habían olvidado que en el evangelio se le promete al creyente no un simple sumo sacerdote, sino un gran sumo sacerdote. No un mero representante, sino un capitán. No uno que traspasó un velo hecho de tela, sino uno que traspasó los cielos. No uno que entró dentro de lo que era la representación de la presencia de Dios, sino uno que entró dentro de la misma presencia de Dios a la diestra del Padre. Y uno que como ningún otro sacerdote en Israel entró allí como nuestro precursor para darnos a nosotros, los creyentes, la esperanza de que detrás de Él iremos nosotros a estar allí para siempre. Y ahora quiero dirigirme a los niños. A Diego, a Felipe, a Hilary, a Abby, a Elena, a Amy, a Elenita que está dormida. Y quiero explicarles lo que hemos venido diciéndoles a los adultos. ¿Alguna vez ustedes han acompañado a sus papás al trabajo? ¿No? Bueno, mis hijos sí me han acompañado a mí al trabajo. Y cuando ellos van conmigo, el guardia que está en la entrada los deja entrar a ellos porque van conmigo. ¿Ustedes creen que Felipe, Diego, Hilary, Lena, Abby y Amy, si ustedes van al trabajo de sus papás solitos, que el guardia los va a dejar entrar? Ustedes dicen, yo soy hijo de Eric. Amy, ¿tú crees que el guardia te va a dejar entrar? No. Pero si van con sus papás, sí los van a dejar entrar. ¿Por qué? Porque el guardia conoce a sus papás. Y ve a sus papás y los ve a ustedes y dicen, bueno, ellos andan con él, entonces los voy a dejar entrar. Bueno, eso es lo que este autor nos ha escrito a nosotros en la Biblia. Y es que nosotros somos pecadores. Todos nosotros, como leemos en la Biblia, como sus papás les han enseñado, nos hemos alejado de Dios por nuestro pecado. En vez, Dios nos creó a nosotros para que le amáramos a Él, pero nuestro pecado nos hace odiar a Dios y amarnos a nosotros mismos. Por eso mentimos, porque nos amamos más a nosotros que a Dios. Por eso peleamos, porque nos amamos más a nosotros que a Dios. Somos pecadores. Y todos nosotros, dice la Biblia, necesitamos de un representante. Si nosotros, ustedes y yo, queremos entrar al cielo, a estar con Dios para siempre, necesitamos de un representante. Y lo que la Biblia nos dice es que ese representante es Jesús. Es por eso que nosotros, todos, ustedes niños y nosotros adultos, debemos creer en Jesús si queremos entrar con Dios y estar con Él por la eternidad. Es por eso que el autor nos ha dicho en este libro de la Biblia, y espero que sus papás les hayan enseñado también, que lo que el autor quiere que veamos es eso: Jesús es mejor, Él es nuestro mejor Salvador, el mejor Redentor, el mejor representante para nosotros pecadores. Y es lo que nosotros necesitamos a Él para entrar al cielo y estar con Dios para siempre. Es lo que nosotros necesitamos y lo que ustedes niños necesitan entender. Ahora, conociendo ese gran temor en algunos de estos hermanos,
El autor desea consolarlos a ellos explicándoles, como hemos visto, la grandeza del gran sumo sacerdote de nuestra fe. Ese es su deseo, consolarlos. Ellos están desesperanzados, pensando que no tienen un sumo sacerdote en el cristianismo, pero el autor quiere consolarlos, mostrándoles la grandeza de nuestro gran sumo sacerdote, y lo hace como lo ha venido haciendo a lo largo de la epístola, yendo a los salmos. Es yendo a los salmos, explicándoles y declarándoles las verdades que el Espíritu Santo ha dejado allí para su pueblo. Y una de las verdades que da testimonio el Antiguo Testamento acerca de esa superioridad del Señor Jesús sobre ese sumo sacerdocio arónico está en el Salmo 110. Y es el versículo 4 de ese salmo. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese es el salmo que el autor desea explicarles. Él fue ahí ese salmo y desea explicarles las maravillas, todas las verdades que el Espíritu Santo ha dejado ahí para el consuelo de su pueblo. ¿Cómo es que Jesús es mejor que Aarón? Por el simple hecho de que Él fue hecho sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y pareciera extraño que lo hiciera de esa manera, con un personaje tan difícil de entender como lo es Melquisedec. Y si ustedes no entienden, no saben lo difícil que es, bueno, vean el sermón de la semana pasada. Lo difícil que fue explicar este texto, porque realmente es algo difícil de entender esta doctrina. Pero ya el autor nos ha explicado que es por medio de ese estudio profundo de las Escrituras, de luchar con ese tipo de pasajes difíciles, lo que nos hará a nosotros crecer y madurar espiritualmente. Y por eso el autor les dice: ustedes son tardos para oír, se han vuelto perezosos, se han hecho bebés en la fe, que necesitan doctrina. Y necesitan profundizar en la doctrina para madurar, y eso es lo que estamos haciendo con ustedes ahora, les dice el autor. Es así como vamos a asirnos más firmemente, como dijo el autor en Hebreos 6, a esa esperanza que ha sido puesta delante de nosotros por Dios. Pero lo que vemos nosotros es que el estudio del Salmo 110, versículo 4, llevó al autor a Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Y ahí, estudiando ese pasaje, el Espíritu Santo le revela al autor por qué el relato de Melquisedec y su encuentro con Abraham está registrado de esa manera en la Biblia. Él va al Salmo 110, versículo 4, ve a Melquisedec, ve el sumo sacerdocio del Señor Jesús, del Mesías, como del orden de Melquisedec, y dice: ¿cómo es esto? Va a Génesis 14, y ahí el Espíritu Santo le revela a él por qué registró la historia de Melquisedec, cómo lo hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hizo así porque quiso hacer a Melquisedec, como dice el autor en Hebreos 7:3, semejante al Hijo de Dios. Es decir, Melquisedec fue registrado su historia en Génesis 14 para tipificar el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Por eso fue registrada la historia así, como si no hubiera tenido padre, ni madre, ni genealogía, aunque sí la tuvo. Pero era para tipificar el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Eso fue la intención del Espíritu Santo. Y es lo que el autor, inspirado por el mismo Espíritu Santo, ha descrito en Hebreos capítulo 7. Y como vimos la semana pasada, Melquisedec serviría para confirmar tres verdades con respecto a la superioridad del Señor Jesucristo como sumo sacerdote sobre Aarón. Primero, confirmaría la superioridad de Jesús sobre Aarón en su persona, como vimos la semana pasada, en su autoridad, siendo rey, en su estatus como el sacerdote del Dios Altísimo, en su nombre, Rey de justicia, Rey de Salem. ¿Quién es el único Rey de paz? ¿Quién es el único Rey de justicia verdadero? Jesucristo. El único Rey de paz, Jesucristo. También en su eternidad. Por eso Melquisedec, como dijimos, fue registrado así, para tipificar la eternidad del Señor Jesucristo. En su superioridad sobre Abraham, el gran patriarca de Israel. ¿Quién más superior que Abraham? Nadie, decían los judíos.
Sí, Melquisedec era superior a Abraham, y lo demostró a Abraham dándole los diezmos y recibiendo de él la bendición. Y Leví admitió también su superioridad, la superioridad de Melquisedec, estando en los lomos de Abraham. En los lomos de Abraham, Leví le dio diezmos a Melquisedec, quien tipificaba al Señor Jesucristo, a su sumo sacerdocio. Por lo tanto, él era mejor que Aarón. Pero también el relato de Melquisedec serviría para confirmar, segundo, la superioridad del sumo sacerdocio de Jesús por la manera en la que fue instituida la orden de Melquisedec. Es decir, lo que estos creyentes debían entender era que Dios consideraba ineficaz y débil el sumo sacerdocio levítico. Por esa razón, dice el autor, cientos de años después de la ley, Dios ordena y jura, como vamos a ver ahora, levantar una nueva orden sumo sacerdotal con un nuevo sumo sacerdote, porque el previo era ineficaz y débil, incapaz de perfeccionar a aquellos que vivían bajo ese pacto. Y este sumo sacerdote nuevo, no constituido, como dice Hebreos 7:16, conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ese es el nuevo sumo sacerdote de esta nueva orden que Dios prometería y juraría instaurar, desechando y aboliendo la levítica. Y por medio de él nos ha dado a nosotros, como dice el versículo 19, una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Nadie tiene esperanza si no se acerca a Dios por medio de este sumo sacerdote. Nadie. La mejor esperanza que le ha sido puesta delante de los hombres por Dios, Jesucristo. Y fuera de él no hay esperanza para nadie. Pero el autor entonces no se detiene allí, sino que continúa explicando cómo Melquisedec confirma esa superioridad de Jesús sobre Aarón, y ahora lo hace al final en estos 8 versículos, demostrando cómo el ministerio de Jesús es superior al de Aarón. No solo en su persona, no solo en su orden, sino también en su ministerio sumo sacerdotal. Este es el tercer punto que vamos a ver. Melquisedec confirma la superioridad de Jesús en su ministerio. Y el autor nos presenta al menos 3 razones por las cuales el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo es mejor que el de Aarón. Primero, el sumo sacerdocio del Señor es mejor, pues fue hecho con juramento. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento. Lo que hace del ministerio sumo sacerdotal de Jesús, y que debía fortalecer la esperanza de estos hermanos y la nuestra, es que fue instituido por Dios con juramento. Dios juró. Y en estos versículos el autor les vuelve a recordar por tercera vez el Salmo 110, versículo 4. 3 veces ya les ha recordado ese salmo tan precioso. Juró el Señor y no se arrepentirá. Este juramento divino, como lo fue el juramento que Dios le hizo a Abraham y que vimos hace unas semanas, y como claramente lo estableció el autor en Hebreos 6:18, que es inmutable, irrevocable. No hay nada que pudiera hacer cambiar la mente de Dios en cuanto a esta nueva orden sumo sacerdotal y en cuanto a este nuevo sumo sacerdote. Nada podía cambiar la mente de Dios con respecto a esto. Él había jurado hacerlo, había jurado abolir el sistema levítico e instaurar una nueva orden sumo sacerdotal con un nuevo sumo sacerdote. Y fue, como vimos, para nuestro consuelo que Dios lo hizo así. Fue para eso que Dios juró sin tener esa necesidad, porque Dios es Dios y Él, como dice el autor, es incapaz de mentir. Él pudo haberlo dicho nada más: yo voy a cambiar el sacerdocio levítico y punto. No tenía necesidad de jurar. Pero para nuestro consuelo, dice el autor, juró para que supiéramos la inmutabilidad, dice en Hebreos capítulo 6, de su consejo.
para mostrarnos a nosotros más abundantemente a los herederos de la promesa, dice. Cuán inmutable es su consejo. Por eso juró, para nuestro consuelo. Y Dios juró darle al pueblo del nuevo pacto una nueva orden sacerdotal. Juró darle a su pueblo un nuevo y mejor sumo sacerdote. Ese es el juramento de Dios. Y este hecho, afirma el autor, confirma que el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo es infinitamente mejor que el de Aarón. El que Dios haya jurado esto confirma su superioridad. Porque el sacerdocio levítico no fue levantado ni instaurado bajo ningún juramento divino. Versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Y repite el Salmo 110, versículo 4. En Éxodo 28:1 nosotros leemos simplemente que Dios le dijo esto a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Dios le ordena a Moisés que serían Aarón y sus hijos, los levitas, la tribu de Leví, quienes le servirían a él como sacerdotes en favor del pueblo de Israel. Pero nunca leemos en el Antiguo Testamento que haya habido un juramento de parte de Dios para instaurar esa orden. Nunca. La inauguración del sacerdocio levítico fue por mandamiento divino, no por juramento. Dios nunca juró la perpetuidad del sacerdocio arónico. Simplemente lo instauró, lo ordenó temporalmente, no con el fin de que su pueblo se aferrara a ese sumo sacerdocio, sino con el propósito de que el pueblo de Dios anhelara uno mucho mejor, uno que sí fuera eficaz, uno que sí perfeccionara, uno que sí proveyera esperanzas al pueblo de Dios. Para eso lo instauró, pero temporalmente. Ahora, el error de muchos judíos ciertamente era pensar que el sacerdocio levítico era permanente. Pero ese era un error porque no está sustentado en la Escritura. De hecho, el Antiguo Testamento dice claramente en el Salmo 110:4 que Dios juró levantar un nuevo sumo sacerdocio. Entonces, era un error lo que ellos creían, que el sumo sacerdocio arónico iba a ser permanente, porque Dios nunca juró eso. Pero como muchos de esos judíos, algunos de estos hermanos en esta congregación habían ignorado esas cosas, habían olvidado por su pereza para estudiar la Biblia esas verdades, y estaban desesperanzados, y por eso necesitaban de nuevo que estas verdades les fueran explicadas acerca de este gran juramento que Dios hizo por medio del rey David a su pueblo, de levantar ese nuevo gran sumo sacerdote. Y la que el ministerio de Jesús es mejor que el de Aarón, precisamente porque Dios, y ese es el énfasis del autor en el versículo 21, noten cómo dice, con el juramento del que le dijo. ¿Quién fue el que le dijo esto al Mesías? ¿Quién fue el que le dijo esto a Adonai en el Salmo 110, versículo 1? Jehová dijo a Adonai, Jehová dijo mi Señor. ¿Quién fue el que dijo? Jehová. Jehová es quien juró esto. Juró Jehová. Dios juró hacer esto, no fue cualquier persona, no fue el rey David. Fue Dios quien juró levantar esta nueva orden sumo sacerdotal y a este nuevo sumo sacerdote. Y ese es el punto del autor. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, por medio de quien el Espíritu Santo registró estas palabras, fue quien juró hacer esto. Y nadie cambiará eso. Por tanto, dice el autor en el versículo 22, literalmente, por eso. Es decir, por causa de ese juramento, dice, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Por eso, por ese juramento que Dios hizo, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Y esto es algo sumamente importante. Ese término que se traduce aquí como fiador, lo encontramos únicamente aquí en el Nuevo Testamento.
Y literalmente habla de alguien que actúa como quien garantiza la realidad de algo, como quien da la seguridad de que algo va a suceder, de que algo se va a cumplir, o como quien responde por otro. Eso es lo que implica esa palabra, ese término en el original. Aarón ciertamente era el fiador de un pacto, pero de un pacto ineficaz, de un pacto débil, de un pacto que, como leímos ahora en Hebreos 8, era viejo, antiguo. Pero Jesús, por causa del juramento de Dios, es el fiador, es quien asegura la realidad de un mejor pacto, del nuevo pacto. Un pacto totalmente distinto en cuanto al trato de Dios con su pueblo. Y para eso se necesitaba de un sumo sacerdote totalmente distinto. Y ese nuevo pacto no era como el antiguo. Este nuevo pacto sí es eficaz. Este nuevo pacto sí transformaría a aquellos que pertenecen a ese nuevo pacto. El profeta Ezequiel, hablando por Dios en Ezequiel 36, dijo de este nuevo pacto lo siguiente: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y qué pasará? Quizás serán limpiados. No, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Les daré un corazón nuevo, no sé, no, os daré corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Tal vez les dé a mi Espíritu Santo, no lo sé, no. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este nuevo pacto sí era diferente. Sí transformaría a todos aquellos que estaban bajo ese nuevo pacto. Por eso necesitábamos de un mejor fiador, un fiador perfecto, alguien que pudiera con una vida indestructible garantizar que ese pacto sería una realidad. Y cuando nosotros celebramos la cena del Señor, mis hermanos, cuando oramos por la copa, estamos orando por la sangre del nuevo pacto. Y debemos, en nuestra mente debe estar presente estas promesas, que Jesús derramó su sangre para que esas promesas fueran una realidad. Cuando oramos por la copa, estamos orando: Señor, gracias, porque Cristo derramó su sangre para darnos esto, un nuevo corazón, al Espíritu Santo dentro de nosotros, a que podamos andar en santidad. Eso lo hizo Cristo derramando su sangre. Y por eso oramos y damos gracias por la copa. Todo lo que no podía ser el pacto antiguo vendría a ser una realidad en el nuevo pacto. Por eso es mejor. Y con ese propósito fue hecho Jesús, el fiador, para garantizarnos a nosotros los creyentes esa maravillosa y más increíble realidad, esa salvación perfecta. Y esto comprueba su superioridad sobre Aarón. Y era lo que estos creyentes y nosotros debemos tener siempre presente. Lo que Dios prometió hacer por su pueblo en el nuevo pacto es una realidad, porque Jesús, quien está a la diestra de la majestad, es nuestro fiador. Nadie puede robarnos esa seguridad, porque Él es nuestro fiador. Segundo, el autor dice que el sumo sacerdocio de Jesús es mejor por ser inmutable. Versículos 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El autor trae a luz otro de los contrastes entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio del Señor Jesucristo. Jesús, afirma el autor, tiene un sacerdocio inmutable. Y con ese término el autor desea informarnos
que el sacerdocio del Señor Jesús es inalterable, es permanente, no puede ser debilitado ni ser hecho ineficaz. Eso es lo que ese término quiere decir. Y la razón de esto es, como dice el versículo 24, por cuanto Él permanece para siempre. Melquisedec fue hecho semejante a Cristo en esto, como ya dijimos. Por eso dijo el autor en el versículo 3 que desconocemos su genealogía, porque él apuntaba a Jesús, a su eternidad. Y siendo Jesús eterno, Él permanece para siempre como sumo sacerdote de su pueblo, de la iglesia. Para siempre es nuestro fiador, para siempre es nuestro precursor, para siempre es nuestro capitán. Y eso no va a cambiar jamás. Y esta es otra de las grandes diferencias con el sacerdocio arónico. En Números capítulo 20, Dios le ordena a Moisés tomar a Aarón y a Eleazar y llevarlos al monte de Hor. Allí Dios le dice a Moisés que debe quitar las ropas de Aarón y ponerlas sobre Eleazar. Y le dice por qué. Porque Aarón será reunido a su pueblo y allí en el monte de Hor morirá. Dios le estaba mostrando allí de una manera ilustrativa al pueblo de Israel la ineficacia y la temporalidad del sumo sacerdocio levítico, el cual se traspasaría o se trasladaría de un hombre a otro por la muerte. Uno moría, tenía que venir el otro y era vestido con las ropas del anterior. Los judíos reconocían casi 100 sumos sacerdotes, desde Aarón hasta Fineas, el último sumo sacerdote que murió con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, con la invasión de los romanos y Tito. Y de quien Josefo, un historiador judío del primer siglo, dijo esto de Fineas: no solo era indigno para el sumo sacerdocio, sino que desconocía lo que era el sumo sacerdocio. Así eran los sumos sacerdotes en Israel, indignos muchos, ni siquiera sabían lo que el sumo sacerdocio requería. Así de ineficaz, ninguno de esos sacerdotes podía continuar ejerciendo su cargo. Eran meros mortales, eran pecadores, eran corruptos, corrompidos por el pecado. Su representación, su mediación por el pueblo de Israel no era permanente. Ni había sido esa tampoco la intención de Dios, dar esa permanencia a ese sistema ineficaz. Lo que ellos hacían tenía que continuar siendo hecho una y otra vez, año tras año, por su ineficacia. Pero Jesús, todo lo contrario, debido a que Él es eterno y debido a que Él vive para siempre, ejerce su ministerio para siempre, permanentemente. Él no lo recibe de nadie ni se lo da a nadie. ¿Por qué? Porque Él vive y ha vivido por siempre. El autor dice que esto es lo que hace a Jesús un mejor sumo sacerdote. ¿Por qué? Versículo 25. Por lo cual, por ser eterno y tener un sacerdocio inmutable, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, por causa de su eternidad, por causa de ese poder que tiene de salvar perpetuamente a su pueblo, o mejor traducido, completamente a su pueblo, es que lo hace a Él un mejor sumo sacerdote. Él puede salvar completamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, a los que se acercan a Dios por medio de la fe en Cristo. Los salva completamente. Esto es lo que hace de nuestro Señor un gran sumo sacerdote. Su obra de salvación por su pueblo no es a medias. Es perfecta, es completa. Lo que Él hizo, no hay nada más que agregarle. Él logró nuestra perfecta salvación. Y Él representa como sumo sacerdote a su pueblo de una manera perfecta, perpetua y completa. Pero no solo por su poder
por su eternidad, es capaz de hacer esto en favor nuestro, sino también porque, dice el autor, Él vive para siempre y es capaz entonces de interceder por nosotros. Esto hace de nuestra salvación algo infinitamente seguro. Y esta intercesión del Señor no es otra cosa que su oración continua a Dios, el Padre, en favor de su pueblo. Antes de ser arrestado, el Señor le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro, Satanás me ha pedido tu vida para destruirte. Pero el Señor le aseguró a Pedro lo siguiente: pero yo he rogado por ti, yo he intercedido por ti, yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y Pedro pecó gravemente y terriblemente contra el Señor cuando lo negó 3 veces. Pero su fe nunca falló. ¿Por qué? Por la oración intercesora del Señor delante de su Padre. Por eso es que Pedro no fue destruido, por eso fue que Satanás no logró su cometido, por eso es que Pedro ahora está en la gloria con Cristo, porque Cristo oró por él. Y lo que Cristo está haciendo hoy por nosotros es lo que hizo en Juan 17, en lo que conocemos como su oración intercesora o su oración sacerdotal. Constantemente Él está orando eso por nosotros. Como le dijo a Dios el Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué le dice el Padre cuando ve a su Hijo perfecto? Después de haber hecho esa obra perfecta en la cruz del Calvario, ¿qué va a hacer el Padre sino conceder todo lo que su Hijo le pide? Eso es lo que Cristo está haciendo por nosotros. Y eso es lo que el Padre le va a dar, porque lo ha amado a Él desde antes de la fundación del mundo. Y en esa misma oración, el Señor oró por nuestra santificación. Eso es lo que el Padre nos da con su Espíritu Santo. Que seamos cada vez más hechos a la imagen de su Hijo perfecto. Él lo ve a Él a su diestra y dice: así quiero que mis hijos adoptados sean. Y como Él me lo pide, esto voy a hacer yo, y les doy a mi Espíritu Santo para que anden en mis estatutos, para que sean cada vez más santos. Y es esa intercesión la que hace de nuestra salvación algo seguro y perpetuo. Como Él no deja nunca de interceder por nosotros, nuestra salvación no puede fallar nunca. Él vive eternamente y para siempre, intercede por nosotros, por lo tanto eternamente, por lo tanto nuestra salvación es segura. Así de majestuoso es el sumo sacerdote de la iglesia, y así de diferente al sumo sacerdocio levítico, en el cual nunca, excepto quizás Moisés, que no fue sacerdote pero fue de la tribu de Leví, intercedió, hizo oraciones intercesoras por el pueblo. Pero no encontramos nunca oraciones de Aarón. Quizás las hizo, pero eran ineficaces también. ¿Por qué? Porque él no vivía para siempre. Por lo tanto, esto hace diferente y superior el sacerdocio del Señor Jesucristo sobre el de Aarón. Tercero, el sumo sacerdocio de Jesús es mejor por las calidades del sacerdote. Versículos 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Gloria a Dios, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo
hecho perfecto para siempre. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, literalmente, porque tal sumo sacerdote nos era necesario. Tan lejos estábamos nosotros de Dios, tan perdidos, tan corrompidos por el pecado, tan condenados, que requeríamos no a un mero hombre, sino al Dios hombre, como nuestro sumo sacerdote. Así de terrible era nuestra condición delante de Dios. Por eso era necesario levantar esta nueva orden sumo sacerdotal y hasta nuevo sumo sacerdote, por nuestra terrible condición. De otra manera no habría, como hemos dicho, esperanza para ninguno de nosotros. Y ese es todo el punto del autor, el explicar y desarrollar esta doctrina. Volver al judaísmo era una locura. Ustedes han entendido en el Evangelio su condición delante de Dios. ¿No creen que es una locura volver al judaísmo? Ese es el punto del autor a estos hermanos. Entiendan la locura que es desechar a este sumo sacerdote. ¿Está usted confiando en usted mismo, en sus obras? Yo he hecho esto, he hecho aquello, estoy bien con Dios. En medio de Cristo usted va a ir al infierno. Porque no hay esperanza para nadie fuera de este gran sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote solo está en Cristo Jesús. El autor nos dice por qué Jesús es mejor que Aarón como sacerdote. Nos dice por sus calidades como sacerdote. Y nos dice primero que nosotros necesitábamos a un sumo sacerdote santo. Y con ese término el autor está hablando de la perfección de sus cualidades morales. No está hablando de esa santificación donde está uno separado para Dios, apartado para Dios, no. Está hablando de sus cualidades morales. Jesús es perfecto en obediencia, en voluntad, en afectos. Él es perfectamente santo y tal era el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos. Segundo, el sumo sacerdote que nosotros pecadores necesitábamos debía ser uno inocente, literalmente sin maldad en él, constitucionalmente bueno. En Jesús, a diferencia de nosotros, no hay nada malo. Él no fue concebido en pecado. Nosotros sí. Aarón sí. Eleazar sí. Itamar sí. Todos y cada uno de los sumos sacerdotes de Israel fue concebido en pecado, excepto Jesús. Inocente. Tercero, necesitábamos un sumo sacerdote sin mancha, refiriéndose a aquello que podía impedirle a alguien acercarse a Dios. Cristo nunca se contaminó como para que se le evitara a Él, se le impidiera acercarse a Dios. Él nunca se contaminó con nada. Él fue perfecto, sin mancha. Cuarto, necesitábamos un sumo sacerdote apartado de los pecadores. Lo que quiere decir el autor es que no debía ser uno como nosotros. Debía ser un hombre, sí, pero no uno como nosotros, no un pecador. Debía ser un hombre perfecto, apartado de los pecadores, moralmente perfecto. Y solamente Jesús cumplió ese requisito. Quinto, necesitábamos un sumo sacerdote hecho más sublime que los cielos. Y con esto el autor está afirmando que debido a nuestras circunstancias, el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos debía tener una autoridad y una exaltación infinita para poder cumplir con el ministerio que le había sido concedido, otorgado por Dios. Y solamente Jesús fue exaltado a lo sumo. Solamente Él fue exaltado y sentado a la diestra de la majestad. Solamente Él está a la diestra del Padre. Porque tal era el sumo sacerdote que nos convenía. Sexto, necesitábamos un sumo sacerdote sin necesidad de ofrecer sacrificios por sí mismo. A diferencia de todos los sumos sacerdotes de Israel,
quienes debían ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados para poder entrar al lugar santísimo. De otra manera morirían. Si ellos no hacían eso y osaban entrar así al lugar santísimo, caerían muertos. Ellos debían ofrecer, por ser pecadores, sacrificios por sus propios pecados, pero no así Jesús, porque Él es perfecto, moralmente perfecto, santo, inocente, sin mancha. Y por eso Él nunca necesitó ofrecer sacrificios por sí mismo. Séptimo, necesitábamos un sumo sacerdote con un ministerio eficaz. El autor nos dice que Jesús ofreció sacrificio una vez para siempre. Un ministerio totalmente eficaz. ¿Cuántas veces ofreció sacrificios Aarón? Incontables, hasta que murió. ¿Y sus hijos? Incontables, hasta que murieron. Todos, incontables sacrificios, múltiples veces, año tras año. ¿Por qué? Porque eran ineficaces. Porque su ministerio era ineficaz. Además, sus sacrificios no eran perfectos. Externamente debían traer los animales que parecían no tener defecto. Pero todos los animales, como el resto de la creación, estaban corrompidos por el pecado. Pero Jesús ofreció no solo en su ministerio perfectamente eficaz, se ofreció a sí mismo el sacrificio perfecto. Sacrificio a Dios que se le ha ofrecido a Dios, que ha sido perfecto. Él, su propio cuerpo, su propia vida ofreció en favor de su pueblo, y lo hizo, como dice el autor, una vez para siempre. ¿Por qué? Porque su ministerio es eficaz en favor de su pueblo. Hermanos, el cristianismo es la única religión que le ofrece todo lo que el pecador necesita. El judaísmo solo le podía ofrecer a estos creyentes un sacrificio insuficiente, hecho por un sacerdote ineficaz. Pero el cristianismo le ofrece al pecador un perfecto representante, realizando un perfecto sacrificio para otorgarle una perfecta salvación. Eso es lo que ofrece el cristianismo. Y eso es lo que nosotros debemos tener presente siempre. Ahora, hermanos, ¿por qué no somos católicos romanos? ¿Por qué? Porque si usted no es un católico romano por convicción, me temo que usted no ha entendido bien el cristianismo bíblico. Porque el catolicismo romano no es cristianismo. Escuchen esto, hablando de la misa y de ese rito que se hace en la misa con la hostia y el sacerdote frente a ese altar supuesto. John O'Brien, un sacerdote católico, escribe en un libro que se llama La Fe de Millones. Escribe de esto, de lo que hace el sacerdote en la misa. Cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, él llega a los cielos, baja a Cristo de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como la víctima por los pecados del hombre. No una vez, sino miles de veces. El sacerdote habla y he aquí Cristo, el Dios eterno y omnipotente, baja su cabeza en humilde obediencia a la orden del sacerdote. Hermanos, si esas palabras no le ponen a usted los pelos de punta, usted debe leer Hebreos una vez más. Porque no hay doctrina más blasfema en el catolicismo romano quizás que esta, la de la misa. Porque no solo es irreverente para con Dios, sino es una blasfemia para nuestro gran sumo sacerdote. Es por eso que el cristiano no debe nunca participar de una misa, no debe estar presente ahí, porque su sumo sacerdote, el que ama, y su Dios está siendo blasfemado delante de sus ojos. Los católicos necesitan de creyentes que los amen con la verdad y que les hagan ver como a los judíos, que ellos han puesto su fe en una religión falsa.
Por eso nosotros no tenemos sacerdotes, porque tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos. No necesitamos a alguien más, a un hombre que interceda por nosotros delante de Dios, porque tenemos al gran sumo sacerdote a la diestra del Padre, intercediendo por siempre por nosotros. Y los católicos necesitan esa verdad, que nosotros con amor vayamos a ellos a explicarles esta blasfemia. Y aquí vemos como nosotros el desprecio del catolicismo romano hacia la Biblia. Más claramente no puede estar establecido por Dios de que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez, no miles de veces. La Eucaristía, esa misa, es una blasfemia. Del sacrificio perfecto de Cristo, algo ineficaz. La esperanza del creyente está en ese perfecto sumo sacerdote, en ese perfecto sacrificio que Él hizo en favor nuestro, y por lo cual nosotros podemos con toda seguridad acercarnos a Dios por medio de la fe en Él. Solamente así, por Él, por su sacrificio perfecto. Esa es la esperanza que todo pecador necesita. Y octavo, no sé cuál punto voy. Necesitamos a un sumo sacerdote que fuera el Hijo de Dios. La ley, dice el autor, hizo a meros hombres, pecadores, mortales, débiles, los hizo a ellos sumos sacerdotes. La ley. Pero el juramento, dice el autor, hecho cientos años después, por medio del rey David en el Salmo 110:4, puso fin a ese sistema sacerdotal y designó, como dice la Biblia de las Américas, al Hijo como sumo sacerdote de la iglesia. Aquel de quien habla el Salmo 110:4, el Mesías, es Jesús. Ese Jesús, ha dicho el autor a lo largo de toda esta epístola, es el Hijo de Dios. Y necesitábamos a tal sumo sacerdote. Necesitamos al Hijo de Dios como nuestro sumo sacerdote, para que intercediera por nosotros, para que lograra y alcanzara todo lo que nosotros necesitábamos para ser salvos. A tal sumo sacerdote necesitábamos, a uno que había sido hecho perfecto, completo. A Él necesitábamos nosotros. Hermanos, nosotros no podemos salir de aquí esta mañana sin glorificar a nuestro Dios por Jesucristo. En Él Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos de esa ira venidera, para ser reconciliados con Dios, para ser adoptados por un Dios santo, para ser santificados y algún día glorificados. Él es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro representante, nuestro mediador, nuestro capitán, nuestro precursor, nuestro fiador. El único que nos puede llevar, hermanos, justificados delante de Dios. No hay más, no hay otro. Y nos puede mantener allí por la eternidad. ¿Qué hizo el pueblo de Dios cuando Dios les anunció la muerte de Aarón en Números 20? Toda la congregación, dice el versículo 29 de Números 20, lloró Aarón por 30 días. Todo Israel hizo duelo por Aarón por un mes entero. Ellos entendían lo que representaba para ellos Aarón, e hicieron duelo por él. Pero hermanos, esa no es una posibilidad para nosotros, la iglesia. Nosotros nunca podremos estar de duelo. Cristo está vivo. Nuestro gran sumo sacerdote está vivo y vive para siempre, e intercediendo por nosotros por la eternidad. ¿Cómo vamos a estar de duelo? Si Él vive a la diestra del Padre, está orándole y pidiéndole por nosotros, asegurando nuestra salvación. Estas verdades deben ser nuestro consuelo, debe ser lo que nos ayude a luchar contra el pecado, lo que nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana. Si nosotros, hermanos, entendiéramos mejor esta verdad, pecaríamos muchísimo menos.
Porque cada vez que somos tentados, hermanos, recordemos que tenemos a un sumo sacerdote en los cielos, a la diestra del Padre, que está orando, pidiéndole al Padre: ayúdalos, consuélalos, dale fortaleza, dale sabiduría. Pero en nuestra necedad no acudimos a Él. Cuando seamos tentados, cuando el mundo quiera atraernos a Él, cuando nuestra carne quiera hacernos pecar contra nuestro gran Dios, vayamos, acudamos a este gran sumo sacerdote que tenemos en los cielos y pidámosle que nos ayude, que interceda por nosotros, para que el Espíritu Santo obre en nosotros todo aquello que necesitamos para salir victoriosos de esa lucha, de esa tentación, para la gloria suya. Y si usted no es un creyente, si usted está aquí hoy y no ha confiado en el Señor Jesucristo, sepa que la Biblia, la palabra de Dios es muy clara. Usted, como yo y como todos los que estamos aquí, es un pecador. Y todos los pecadores van a recibir el pago por su rebeldía. Es el infierno. Pero en su bondad, sabiendo nuestra condición como pecadores, Dios envió a su Hijo Jesucristo, al único que podría a nosotros abrirnos las puertas para llegar hasta Él, para reconciliarnos con Él, para adoptarnos en su familia, para hacernos santos, para cambiar nuestro corazón. Si usted, el Espíritu Santo, lo ha convencido hoy de que usted está mal con Dios, acuda a este gran sumo sacerdote. Deje de confiar en usted mismo, deje de confiar en sus obras, porque la Biblia dice en Isaías 64:6 que nuestras obras son como trapos de injusticia delante de Dios. No hay nada bueno que usted pueda hacer para ponerse a bien con Dios. Lo que usted necesita es al mejor y más perfecto representante que un pecador como usted y yo podemos tener, a Cristo. Vaya a Él, arrepiéntase y crea solamente en Él. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por las promesas que vemos allí, por la esperanza que tú traes a nuestras mentes y corazones por medio de ella. Luz que nos das para ver más claramente al Señor Jesucristo, con el fin, Señor, de que te alabemos y te glorifiquemos cada día más. Y hoy, Señor, en esta mañana te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro precursor, nuestro capitán, nuestro fiador, porque nuestra salvación es segura por Él y nada más por Él. Gracias por lo que tú has hecho en Él por nosotros. Y Señor, te pido, Señor, que si hoy has traído a alguien aquí que no conociera al Señor Jesucristo, que hoy, Señor, tú hagas realidad esas promesas del nuevo pacto en sus vidas. Que les des fe, un nuevo corazón, arrepentimiento, y que les des a tu Espíritu Santo, y todo esto para tu gloria. Gracias, Señor, y tráenos con bien de nuevo a las 5 de la tarde. Cristo oramos. Amén.